Muchas gracias, Daniela. Buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer a Francisco Sierra, director de CIESPAL, que me haya permitido estar esta mañana aquí con ustedes en este panel y al mismo tiempo que me haya permitido colaborar en la organización de este evento, que creo que está teniendo unos resultados bastante interesantes. Y como decía Daniela antes, enhorabuena a los ponentes, porque allá en las distintas mesas la verdad es que las comunicaciones pues tenían una excelente calidad. Eso es prueba de que los estudios sobre periodismo narrativo, todavía tal vez emergentes, no solamente en América Latina, en Europa también, en Estados Unidos, pues van a más y ojalá en futuros congresos pues sigamos avanzando en este terreno. Bien, como ayer estuvimos hablando de periodismo muerto, como en estos días se ha hablado de crisis de periodismo por la situación que atravesamos los periodistas, la precariedad y demás, yo me gustaría hablar un poco de periodismo de futuro, no de periodismo de ficción. Tal vez algunas cosas de las que voy a contar suenen a ser casi imposibles, pero se están desarrollando con las distintas tecnologías, distintos medios, distintos soportes, distintos lenguajes, productos distintos, maneras de relatar el periodismo diferente, que yo creo que son interesantes, sobre todo en un momento en el que efectivamente el periodismo sí está en crisis, pues estas otras maneras de contar la realidad pues posiblemente nos puedan ayudar a mostrarle a los lectores, a los espectadores el mundo de manera distinta, ¿no? Con narraciones, con relatos que yo creo que son bastante interesantes, ¿no? Bien, el periodismo que contará el futuro ya está aquí y los resultados son sorprendentes. Palabras como webdocs, multimedia, crossmedia, transmedia, cómic periodístico, periodismo inmersivo o periodismo dron son o deben ser términos ya usuales cuando hablamos de formatos, de nuevos formatos y de retos de futuro. Pronto desembarcará también la tecnología sin pantalla. Estos nuevos objetos, como lentes, gafas o relojes, obligarán al periodista a pensar la información respecto a ese nuevo formato y nos exigirán determinados cambios a la hora de elaborar el contenido. El vídeo online fue novedad hace algunos años. Hoy los vídeos sobre noticias escritas, vídeos interactivos o microvídeos para compartir en redes sociales ya son usuales. Los datos también cuentan historias. El periodismo de datos vive ya una época casi dorada. Se trata de convertir tablas, números y variables en sencillos gráficos o infografías que pueda entender cualquiera. Y seguirá evolucionando con visualizaciones cada vez más completas e innovadoras. El acceso a la noticia desde el dispositivo móvil sigue creciendo. En definitiva, periodismo de alta tecnología, noticias escritas por robot, vídeos grabados desde drones, escenas informativas generadas mediante técnicas de realidad virtual y de videojuegos, cámaras robotizadas o sistemas de realidad aumentada. Y, por supuesto, periodismo viral, que tiene su razón de ser en el uso intensivo de las redes sociales con fines periodísticos. Los medios cada día depuran más sus técnicas para un uso rentable de las redes. Titulan con trucos orientados a obligar al usuario a hacer clic, difunden noticias en momentos estratégicos para multiplicar su eco, incluyen vídeos especialmente editados para su diseminación en Facebook. El País, por ejemplo, ha creado la web Verne. Se trata de un blog hospedado en el dominio del periódico que publica vídeos breves y notas curiosas orientadas a estimular la gana de compartir y de comentar. Y ha surgido también, como era de prever, el periodismo de laboratorio. Es decir, laboratorios de innovación en el seno de los medios que experimentan y desarrollan nuevos productos y servicios. Y esto es solo el comienzo. Llamamos narrativa a la diferencia entre la historia y su discurso. Así la define Michael Bisson. De esta manera, la narrativa transmediática, según Pilar y Lara Hortal, es una fórmula de comunicación multimedia e hipertextual basada en la transmisión de un contenido, una historia o una pieza periodística a través de diferentes medios, imagen, audio, vídeo, respetando las propias fórmulas de expresión de cada uno de ellos. Asimismo, se caracteriza por la búsqueda de la participación del lector-espectador,
quien de alguna manera puede formar parte de las estrategias de difusión de la pieza a través de sus recomendaciones, comentarios o redifusiones. La profesora de la Universidad de San Jorge entiende que la conceptualización de este fenómeno para el ámbito de la narración digital es relativamente reciente, atendiendo a los estudios iniciados por Henry Jenkins en 2003. Si bien estas primeras investigaciones se centraron en las narrativas de ficción, sobre todo cine y televisión, diferentes estudios ya analizan su transferencia al periodismo. En cualquier caso, Vicente Gosciola, doctor de Comunicación Social de la Universidad de Sao Paulo, advierte que el periodismo siempre fue transmediático. Nació en la imprenta, se adaptó a la radio, posteriormente se trasladó a la televisión y continuó desarrollando sus posibilidades narrativas en la red. Gosciola señala que la transmedialidad no es un mismo relato adaptado a distintos medios, sino una pieza o historia desarrollada a través de ellos. Y añade que existe una confusión general sobre la idea de qué es lo multimedia. No es simplemente producir contenido con diferentes lenguajes que se complementen, sino que es una forma integrada convergente, un nuevo lenguaje que implica diversos lenguajes en un todo armónico narrativo. Pensar una producción multimedia es diseñar una estructura narrativa con un alto grado de multimedialidad, hipertextualidad e interactividad en un sistema convergente. Pilar y Lara, indagando en el significado del término transmediático, entiende que en los productos de ficción el vocablo se refiere a la difusión de ese contenido a través de diferentes medios, televisión, internet, cómic, videojuegos, en los que cada uno de estos medios aporta novedades narrativas al conjunto. Sin embargo, en los productos de no ficción, el término se refiere más estrictamente al uso de diferentes lenguajes para comunicar de una manera más profunda y completa acerca de un hecho. Irala Hortal recuerda en este sentido que fue Henry Jenkins quien trasladó el término transmedia al ámbito de la narrativa audiovisual de no ficción en 2009, si bien estudios posteriores han acotado o aportado nuevas características. Jenkins expuso ya las 7 particularidades de los productos transmedia y ya planteaba cuestiones como la sistematización y la difusión de estas piezas, la importancia de coordinarlas, las sinergias con la industria mediática o las diferentes aportaciones de cada plataforma. Otro teórico destacado fue Kevin Moloney, quien analizó las características aportadas por Jenkins desde la perspectiva periodística. En este sentido explica, por ejemplo, cómo algunas ideas aportadas por Jenkins tienen un significado diferente cuando hablamos de periodismo transmedia y que ya se desarrollaban antes de que la industria cinematográfica y televisiva lo hiciera. Moloney ha desentrañado la trascendencia de las fórmulas transmediáticas en este nuevo periodismo, no solo relativas a sus temas, sino al factor social y humano, así como su interés por llegar a la mayor cantidad de lectores. Como señala Moloney, el periodista elige el medio e impone sus propios límites. Puede elegir entre audio, vídeo, foto fija, infografía, etc., para cada parte de su pieza y de su investigación. Como explica Pilar y Lara, de esta manera el lector accede a una ingente cantidad de información que le permite la inmersión en el tema de una forma revolucionaria. De la misma manera que el fotoperiodismo se ha extrapolado de la prensa escrita a la sala de exposiciones de museos, el periodismo de narrativas transmediáticas, por su propia naturaleza, se traslada de la prensa escrita a las webs de los diarios, blogs especializados, muchas veces de los propios periodistas, videojuegos, proyecciones públicas, cómics o libros. Se trata, en todo caso, de una manera de hacer periodismo que busca la connivencia del lector y la mayor inmersión posible en la historia. Es cierto que algunos de estos rasgos ya habían aparecido en el siglo XIX y se consumaron a lo largo del siglo XX. El periodismo ya se había acercado a la literatura para adoptar como propias herramientas narrativas. El denominado nuevo periodismo, que germinó en los años 60, no solo en Estados Unidos, sino en América Latina y también en Europa, arrojó novedosas formas de expresión, aunando recursos propios de la literatura y del periodismo. Fue el momento de madurez del género periodístico por excelencia, el reportaje neutral.
Pero el periodismo narrativo buscaría de modo propio todavía más fórmulas narrativas nuevas que darían pie a un periodismo más comprometido, que se iría alejando paulatinamente del reportaje objetivo para desarrollar dentro de la propia crónica un género más personal e intransferible, la crónica de inmersión. Irala Hortal aporta un nuevo aspecto a tener en cuenta: los temas que abordan estos productos narrativos, generalmente basados en largas y a menudo arriesgadas investigaciones que incluyen profundas documentaciones y sobre todo inmersiones en el contexto del acontecimiento, diferentes puntos de vista. En definitiva, historias salpicadas a veces de subhistorias complementarias. Y concluye esta autora: desde diferentes reflexiones, autores y periodistas, se llega por diferentes caminos a la misma conclusión. Las nuevas fórmulas narrativas han llegado a la profesión y estamos ante el inicio de una nueva era del periodismo, su producción, su consumo y su influencia social. Pero hay que tener en cuenta que estos cambios revolucionarios no abarcan a las nuevas tecnologías y a diferentes fórmulas narrativas que mezclan vídeos, audios, cómics, videojuegos o fotografías, sino también a aquellos géneros fronterizos que hibridan en sus propios textos crónica, ensayo, biografía, autobiografía, entrevista, etc. Con las narrativas transmediáticas también aumenta exponencialmente la democratización de la información, que ya no está intervenida por medios verticales, sino que se expande sin control institucional. También permite la renovación y el fortalecimiento del periodismo de investigación. Las posibilidades transmediáticas y multimedia no es un catálogo limitado que el periodista debe usar al completo. Es un gran universo de posibilidades que deben adaptarse y elegirse dependiendo del tema, de la naturaleza del reportaje y del propio periodista. El periodista no solo ha de elegir la fórmula narrativa, sino incluso el medio más adecuado para su difusión. Como afirma Sanford, no se trata de que un solo profesional haga toda la cadena de producción, investigue, haga fotos, redacte, publique, suba el vídeo, etc. El trabajo en equipo es fundamental para hacer piezas completas e inmersivas. Las empresas mediáticas ya están empezando a ver las posibilidades que ofrece la narrativa transmediática unida al periodismo de investigación. Y es aquí, precisamente, donde las empresas andan indagando nuevas fórmulas para contar el futuro, que cada día es más el presente. Y la pregunta no es más que esta: ¿cómo encontrar nuevas fórmulas de contar lo que ocurre en el mundo de manera atractiva para una audiencia digital tan acostumbrada a estos entornos? Con este fin, en el año 2014, aunque su germen se sitúe a comienzos de la década, como bien señala Ramón Salaverría, cobró fuerza la implantación de laboratorios de innovación en el seno de los medios de comunicación, de algunos medios de comunicación. Sin hacer ruido, medios internacionales de referencia como The New York Times, The Washington Post, The Boston Globe, la BBC o The Guardian comenzaron a abrir unidades y departamentos para experimentar en la creación de nuevos productos y servicios para hacer frente a los retos de futuro y poner pie en pared a una crisis que no desistía en su empeño de robar lectores y descapitalizar la industria periodística. La necesidad de encontrar productos innovadores y lenguajes con los que empatar con las audiencias se ha planteado desde entonces como un obstáculo a solventar, buscando herramientas y tecnologías que abran paso a un futuro más esperanzador. En este ámbito, los laboratorios de periodismo deben afrontar la innovación como el principal reto de futuro. Salaverría clasifica los tipos de laboratorios de periodismo en las empresas periodísticas en 4 modelos. El primer modelo se centra en el desarrollo de tecnologías y aplicaciones digitales para los medios. Estos laboratorios no son unidades de apoyo técnico para el trabajo cotidiano de los medios, sino departamentos que exploran nuevas oportunidades para la empresa. El segundo modelo engloba aquellos laboratorios orientados a la innovación en lenguajes y a la creación de nuevas narrativas transmediáticas, al mismo tiempo que prestan una especial atención a los trabajos infográficos y al periodismo apoyado en base de datos. El tercer modelo se centra en promover proyectos empresariales e iniciativas comerciales,
fórmula que las empresas añoran desde los años 1990 con vista a aportar soluciones a ese continuo desafío. El cuarto modelo es el más alejado del concepto clásico de laboratorio, pues corresponde a centros dedicados a la formación de periodistas o al fomento de la alfabetización mediática, especialmente entre los jóvenes, y cuya denominación de laboratorio responde más a propósitos mercadotécnicos. En esta encrucijada de nuevos lenguajes y narrativas transmediáticas, el periodismo inmersivo se muestra como una de las iniciativas más renovadoras y sorprendentes. En el periodismo de inmersión, el profesional se introduce en un ambiente, comunidad o situación durante un tiempo determinado para experimentar en su propia piel las vivencias que un día contará. Interactúa con los habitantes de ese microespacio y después narra desde una perspectiva personal y empática aquellos trozos de existencia que nadie le contó, sino que él mismo protagonizó. Desde esta perspectiva, si para el reportero la inmersión es vivencial, para el lector es imaginaria. En este sentido, las posibilidades de las tecnologías de realidad virtual y realidad aumentada, por un lado, y la fuerte influencia del videojuego como industria cultural, por otro, no pasan desapercibidas para profesionales e investigadores del ámbito periodístico, fundamentalmente en Estados Unidos, aunque ahora también en España, que comienzan a interrogarse a finales de los 90 y principios de la siguiente década sobre su aplicación en el oficio de contar lo que pasa en el mundo. Es aquí donde surge el concepto de periodismo inmersivo. Eva Domínguez habla de las posibilidades de tecnologías emergentes como el audio interactivo e inmersivo, el vídeo y la fotografía en 360 grados, las cámaras web y el vídeo y la fotografía en 3 dimensiones, y de los caminos de exploración que ofrecen para el relato periodístico. La cámara web a través de la imagen remota en directo, el audio interactivo e inmersivo a través de una calidad sonora más rica y, por último, el vídeo y el audio en 360 grados por su capacidad para explorar una imagen sin estar delimitada por su encuadre. Se trata, en resumen, de buscar fórmulas para que el ciudadano viva y sienta la experiencia del periodista. Es así que el periodismo inmersivo se expresa en todo su potencial con tecnologías y equipos de realidad virtual e inmersiva que permiten la experimentación no solo visual, sino también sensorial de un entorno sintético tridimensional. La realidad virtual es una tecnología que genera interfaces informáticas sintéticas de 2 tipos, inmersiva y no inmersiva o semi-inmersiva. En la primera, el usuario tiene la sensación de estar envuelto por la representación por computador y que puede desplazarse por ella. Para ello debe llevar puestos gafas, cascos, guantes u otros dispositivos. El usuario recorre ese espacio digital representado cuando en realidad está en una habitación vacía. La segunda modalidad, no inmersiva, se experimenta a través de una pantalla de computador o de móvil, por lo que el marco físico de la pantalla actúa como barrera entre ambos mundos. Las imágenes en 360 grados, la realidad virtual y la realidad aumentada son algunas de las tecnologías y formatos que persiguen estos objetivos. En vez de leer una historia online, el usuario tiene que hacer algo para sentirla. Como consecuencia, las operaciones interactivas sirven para que el usuario viva el relato. Por este motivo, la interacción no es meramente funcional, sino narrativa. Las iniciativas profesionales, con juegos y simulaciones, por tanto, suponen la construcción y experimentación de formas narrativas periodísticas emergentes. En resumen, el usuario tendrá la posibilidad de sumergirse en cualquier acontecimiento y presenciar y experimentar con la vista, el oído e incluso con el tacto y con el olfato lo que ocurre en el lugar de los hechos. Asimismo, el espectador podrá actuar de distintos roles, o bien como visitante o bien como un personaje representado en la historia. Mercedes Ortiz señala además que el periodismo inmersivo permite romper la brecha entre el juicio moral abstracto y el comportamiento humano real. Es decir, el usuario podrá llegar a sus propias conclusiones, no ya
basándose solo en sus creencias y prejuicios, sino siendo un testigo más de lo acontecido. No obstante, Ortiz encuentra algunas limitaciones a la hora de trabajar con estos nuevos formatos. En primer lugar, las escenas no pueden ser recreadas por computador, pues es necesario material original grabado en hechos reales. En segundo lugar, el periodismo inmersivo es distinto de los videojuegos informativos o de la gamificación aplicada a las noticias. En estos, el espectador jugador toma decisiones para alcanzar un objetivo y su avance se mide por indicadores. Sin embargo, el espectador de una noticia inmersiva no puede modificar los acontecimientos. Y, en último lugar, el periodismo inmersivo está sujeto a las mismas restricciones éticas de los medios convencionales, es decir, a presentar hechos objetivos libres de matices y prejuicios a fin de conseguir que el público saque sus propias conclusiones. Dicen los expertos que este año, 2016, será el año del boom de la realidad virtual. Esta tecnología promete revolucionar el mundo del entretenimiento, del porno, de la publicidad, pero también el de la información. Medios de comunicación de distintos países han iniciado ya la guerra en busca de nuevas fórmulas narrativas con el desarrollo de estas tecnologías. The New York Times ofrece ya algunos contenidos a través de vídeos de realidad virtual, a través de una aplicación diseñada por el propio medio disponible en Apple y Android. Y además está aprovechando este nuevo servicio para introducir contenidos publicitarios y obtener ingresos. No solo The New York Times, sino también la BBC, Vice, Sky News o Associated Press. Google también ha creado su propia división especializada en realidad virtual. España tampoco se queda atrás y se están desarrollando experiencias que se pueden consumir con gafas y guantes sensores incorporados que amplían el concepto de realidad virtual y que al mismo tiempo permiten interactuar. Estos guantes rondan los 200 € y han sido creados por la empresa almeriense Neurodigital, creada en 2014, así como la telecabina de teletransporte de Inmedia Studio, similar a una cabina de hidromasaje, capaz de traspasar al usuario a un atardecer lluvioso, a una isla o a un buffet de un hotel de lujo. O un juego social que permite participar a la vez a 6 jugadores por pareja, lejos ya de la imagen del jugador solitario. Estos formatos, los periodistas españoles que han participado en este laboratorio han hecho pública la diferencia entre un rodaje con realidad virtual y uno tradicional. Cuentan que el espacio importa tanto como la historia, pues el usuario necesita que el espacio le transmita sensaciones. El guión no debe estar saturado de información, ya que obstruye las sensaciones al vivir en una realidad de 360 grados. La historia debe ser colaborativa entre todo el equipo. Hay que perder el miedo a cruzar el lenguaje y aprovechar las transiciones entre planos para incorporar grafismos. Pero para preservar el concepto inmersivo hay que incrustar también audios que arropen ese efecto. Y en último lugar, que la pieza tenga una duración entre 2 y 3 minutos y con poco movimiento para que el usuario no termine con una sensación de mareo. Estos formatos muestran aún historias muy simples, pero ya se percibe las posibilidades narrativas que muestran. Un reto para los periodistas del futuro más próximo. Los profesionales tendrán que aprender a escribir y grabar para que sus historias puedan ser vividas por los ciudadanos. El periodismo inmersivo llevará al espectador al centro de la noticia, lo ubicará en mitad del conflicto elegido, le proporcionará una visión medida y exacta de los hechos y todavía aún podrá optar por conocer lugares y momentos que nunca hubiera soñado vivir. Y todo gracias a su campo de visión de 360 grados. Pero el periodista no solo deberá adaptar su historia al periodismo inmersivo, también deberá estar expectante ante las posibilidades narrativas que despierta el periodismo dron. El uso de drones en el periodismo acaba de iniciar su vuelo y el futuro, a vista de pájaro, parece prometedor. El periodismo dron da sus primeros aletazos, pero las imágenes que muestra y mostrará dibuja un paisaje hasta ahora nuevo y desconocido. Asimismo, se muestra como la herramienta más útil a la hora de captar imágenes de ciudades devastadas por la guerra,
de desastres naturales, de conflictos bélicos, atentados terroristas, de eventos deportivos como los estadios de fútbol, en los que el dron vuela por encima de la cabeza de los jugadores, de manifestaciones, marchas y otras concentraciones humanas, de rascacielos que se están construyendo, de ríos contaminados, de una naturaleza desconocida que ahora el espectador puede conocer como si acercara el ojo a un microscopio que revela una realidad nueva. Las imágenes captadas por estos vehículos aéreos no tripulados no suelen ser de momento suficientes por sí mismas para crear una obra autónoma, sino que se muestran como piezas para completar investigaciones periodísticas con entrevistas, imágenes de archivo y otros recursos propios del reportaje audiovisual. Estas imágenes, en definitiva, ayudan a entender de manera más clara la complejidad de un problema o de un conflicto y muestran al mismo tiempo un ángulo desde el cual nunca habíamos apreciado los acontecimientos. El dron se aproxima al objeto de estudio o de investigación y capta imágenes de enorme calidad desde lugares inaccesibles al ser humano. Los muestra con una precisión hasta ahora indescriptible, con una lentitud y exactitud que se recrea en detalles, a ras de tierra o paralizado en mitad del cielo a una altura considerable. Este modo de mostrar la realidad condicionará también a los periodistas a la hora de buscar una retórica narrativa que aproxime al ciudadano esa realidad nueva y exacta, cuyas imágenes precisan y demandan una nueva manera de contar que pocas veces se ha podido grabar. Esta realidad nunca vista hasta ahora es la motivación que mueve y atrae al espectador, que ya puede recrear la mirada en la observación de planos de alta resolución, captados desde cualquier rincón del mundo, y que comienza a revolucionar a medios de comunicación, agencias informativas y demás empresas de comunicación por sus posibilidades, tanto técnicas como operacionales, para las labores informativas y trabajos audiovisuales. En distintas universidades del mundo ya se imparte el periodismo con drones como asignatura y ya comienza a plantearse también como grado universitario. Esta asignatura enseña a los futuros periodistas a manejar estas naves no tripuladas, a captar imágenes que puedan ser útiles a la hora de narrar las noticias y captar de forma informativa el mundo que nos rodea. Hasta el momento, la Sociedad Profesional de Periodismo Dron ha sido la primera organización internacional dedicada a establecer el nuevo marco ético, educativo y tecnológico del campo del periodismo realizado con drones. Y ya en 2011 la Universidad de Nebraska creó un laboratorio de periodismo con drones para determinar su uso en el ejercicio de la profesión. En 2015 la CNN firmó un acuerdo con la Administración Federal de Aviación, FAA, que habilitaba a la cadena a integrar el uso de drones para recopilar imágenes e información. El uso de drones en el periodismo muestra sus pros y sus contras en este camino apenas iniciado. Los drones permiten captar imágenes allá donde la tecnología tradicional no alcanzaba a llegar, desde zonas remotas o inaccesibles o peligrosas de conseguir de otra manera. También muestran su ventaja en los costos, pues el alquiler de un helicóptero es altísimo y, por supuesto, muy superior al de un dron, que pueden variar atendiendo a su calidad y sus funciones. En América Latina, algunos medios han comenzado a utilizar drones, aunque de manera esporádica. La publicación salvadoreña, la Prensa Gráfica, ha utilizado drones para su cobertura informativa. Medios de México, Perú y Brasil también han experimentado con drones. En Argentina lo han hecho Clarín, Telefe, La Voz del Interior y Los Andes de Mendoza. Pero todos chocan con un hándicap aún no resuelto: la falta de una legislación sobre la materia. Un vacío legal que, por el contrario, en algunos países se complementa con normativas que prohíben el uso de drones por parte de los ciudadanos. Su uso en zonas pobladas sin un permiso especial o en parques nacionales. En California, por ejemplo, está prohibido explícitamente que los paparazzi lo utilicen para fotografiar a personajes famosos. No se trata solo de atentar contra la privacidad de las personas, sino también del riesgo de que puedan colisionar con otras aeronaves o bien provocar daños personales y materiales en su descenso en caso de chocar o de caer. Esta falta de legislación, obviamente, lleva a que no exista una licencia para pilotos de drones. Todas estas dificultades legales conducen a que el periodismo dron apenas avance en Estados Unidos o en Europa y a que en América Latina apenas sea una etapa preliminar de exploración.
Los usos del dron no solo se limitarán a fines informativos, sino que también serán efectivos en filmes de ficción, y su uso beneficiará además a la sociedad en el mapeo de la agricultura y en la búsqueda y el rescate ante catástrofes naturales o provocadas por el hombre, entre otros. Star Paniagua solo ve beneficios en esta combinación de drones y cámaras de vídeo, ya que su uso aporta un valor añadido, imágenes impactantes que fidelizan la audiencia, requiere menos inversión que la contratación de helicópteros y permite llegar el primero a la noticia desde lugares de difícil acceso. Paniagua señala que en noviembre de 2011 el profesor Matt White creó el laboratorio de periodismo dron de la Universidad de Nebraska-Lincoln, en Estados Unidos, con el objeto de explorar cómo los drones podían utilizarse para informar. Las barreras legales siguen bloqueando las expectativas de este laboratorio y también de otros nacidos con posterioridad. Pero también lo hacen aspectos como la seguridad, la privacidad, la ética y el derecho a la información en el periodismo dron. La desmilitarización de estos vehículos aéreos no tripulados, conocidos como drones, ha promovido interesantes iniciativas en el entorno de la comunicación, además de la ya mencionada Universidad de Nebraska. La CNN es uno de los medios de comunicación internacionales pioneros en defender el uso de estos vehículos. Cabe también citar Africa Skycam, un proyecto cuyo objetivo es crear una red de medios con aviones no tripulados capaces de cubrir toda África y que compartan su contenido. En tanto que este aparato es de uso civil, su director prefiere denominarlo Skycam, cámara en el cielo. La Universidad de Dakota del Norte cuenta con un grado para pilotos no tripulados en un programa que arranca de 2009, pero se tropieza con el problema de que en la actualidad los estudiantes no pueden volar aviones no tripulados de manera real en las clases, pues la FAA y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, dependiente del Ministerio de Fomento, prohíben taxativamente el uso de aeronaves pilotadas por control remoto con fines comerciales o profesionales, por lo que las universidades solo pueden realizar prácticas con simuladores. También la Universidad de Missouri desarrolló el Missouri Drone Journalist Program, desde donde puso en marcha la asignatura Science Investigative Reporting, orientada al uso de drones en el entorno de periodismo de investigación, si bien en la actualidad el programa ha dejado de funcionar. Por último, la Sociedad Profesional de Periodismo Drone se puso en marcha hace unos 4 años y se convirtió en la primera organización internacional dedicada a establecer el marco ético, educativo y tecnológico del periodismo dron. Esta organización se encarga de desarrollar pequeños sistemas aéreos no tripulados para periodistas a fin de explorar prácticas periodísticas vinculadas al uso de estos vehículos en distintos campos como la investigación, los desastres naturales, la meteorología o los deportes. Pero más allá de esta constante invasión tecnológica que obliga al profesional de la información a escrutar otras narrativas y lenguajes nuevos, el cómic periodístico recurre a herramientas blandas, aunque también es cierto que este periodismo dibujado, llamémoslo también reporterismo en viñetas, no se conforma solo con el lápiz y el papel, y comienza también a proyectarse en pantallas simultáneas y a buscar la realidad virtual como medio de expresión. El dibujo y el periodismo tienen una larga relación expresada a través de la caricatura y la tira cómica, pero en las últimas décadas ha surgido un nuevo género, el cómic periodístico. Artistas gráficos tratan la no ficción en sus cómics y al mismo tiempo periodistas y artistas gráficos suman esfuerzos para narrar conjuntamente hibridando las técnicas del cómic y los recursos narrativos del reportaje o de la crónica de inmersión. Pero también el cómic periodístico se renueva en las viñetas interactivas. Uno de los primeros en introducir en la labor periodística fue Thomas Nast, en sus colaboraciones en Harper's Weekly, considerado el padre de la caricatura política. Si bien su trabajo dista mucho de parecerse a los cómics actuales. Los cómics, tal como lo entendemos hoy, inician su desarrollo artístico y editorial a partir de los años 30 del siglo XX y tienen lugar en los Estados Unidos en la época de la Gran Depresión. Para autores como Tom Fowler, la figura de los superhéroes tiene un paralelo con la figura del inmigrante que llega a Estados Unidos. Son personajes de cómic que no pertenecen al lugar en el que viven.
Las historias de superhéroes consiguen un mayor número de lectores durante los años de la Segunda Guerra Mundial. Los soldados en el frente leen cómics, sobre todo Capitán América. Los años de posguerra, en cambio, empiezan a requerir nuevos temas en los cómics. En 1952, William Gaines lanza Mad, que tuvo una rápida acogida en el público juvenil. En la década de los 60, una nueva generación de artistas abre paso a una movida underground en el mundo de los cómics. Uno de los más importantes es Robert Crumb. Por esos años, la guerra de Vietnam tiene al país dividido. Los cómics de Crumb fueron irreverentes y cuestionadores, demoledores de la moral sexual de entonces y de las prácticas políticas convencionales. A mediados de la década de los 70, cabe destacar a Heavy Packard. Esta vez, los cómics no narran la aventura de un superhéroe, ni una historia de ciencia ficción, sino la vida común y corriente de un americano promedio. Pero la no ficción entra de lleno en el mundo del cómic con Art Spiegelman, hijo de inmigrantes judíos sobrevivientes del Holocausto, interesado por la movida underground de los 60 y en el trabajo de Robert Crumb. A principios de los 80 empieza a aparecer en RAW las primeras tiras cómicas del único cómic que ha ganado un premio Pulitzer. Aquí relata la vivencia de sus padres, Vladek y Anja, en Auschwitz. Se nutre de entrevistas que realiza a su padre, como se muestra en el cómic. Los personajes son dibujados como animales, los judíos como ratones, los nazis como gatos, los polacos como cerdos y los estadounidenses como perros. En 1986 reúne las tiras en un primer volumen titulado Maus, mi padre sangra historia. En 1991 el segundo, titulado Maus, aquí comenzaron mis problemas. Más tarde ambos volúmenes se reunirán bajo el título Maus, relato de un superviviente. Hace unos años, en Metamaus, viaje al interior de un clásico moderno, el autor cuenta la génesis de esta obra a la periodista Hilary Klachat, ahora publicado Sin la sombra de las dos torres, referida a las Torres Gemelas. Spiegelman nos demuestra que sí es posible tratar temas diferentes a la ficción a través del lenguaje del cómic. Un tema duro y dramático como el Holocausto pudo ser abordado con este formato. Maus se convierte así en un referente para la narración gráfica de historias reales. Este sería el primer trabajo que resume aspectos del cómic y del periodismo, aunque el autor es un artista gráfico antes que un periodista. Quien mejor puede resumir el talento de un buen reportero, periodista y gran dibujante es Joe Sacco. Nacido en la isla de Malta en 1960, se sintió motivado por los trabajos como corresponsal de Michael Heard y los de Hunter S. Thompson y su propuesta de periodismo gonzo. Para Sacco, la inserción en un contexto cultural diferente era un motivo de pasión personal durante su formación universitaria. Pero antes editó la revista de la Asociación de Notarios y escribió novelas de amor. Después se dedicó a dibujar afiches para los conciertos y carátulas de discos. Su método de trabajo supone investigación exhaustiva en gabinete y viaje a la zona de conflicto. Realiza entrevistas tanto a los principales activistas políticos como a personas comunes que narran su experiencia como testigos. Durante su estadía, no escatima en vivir dentro de un asentamiento o un refugio, pasar la noche en casa de sus guías compartiendo las carencias y la hospitalidad, incluso sus riesgos cuando se adentra en zonas de conflicto o indaga en matanzas que la historia ha enterrado y que él se encarga de desenterrar, como le ocurrió en Notas a pie de Gaza. Luego recoge su información en cintas magnetofónicas, fotografías y libretas de notas. Ya en casa, ordena la información y contextualiza los hechos, como cualquier periodista. Pero escribe, dibuja, o mejor dicho, escribe y dibuja los hechos que ha vivido. Puro periodismo de inmersión, como lo haría Nelly Bly, Thompson, Gunther Wallraff, Lidia Cacho o Gabriela Wiener. El trabajo más logrado, tanto en el ámbito gráfico como periodístico, es Nota a pie de Gaza, editado en 2009. Durante la guerra del Sinaí, en 1956, se produjo una matanza de 275 civiles palestinos desarmados por parte de las fuerzas israelíes de Khan Yunis, un hecho apenas conocido ni investigado. Otra masacre semejante en Rafah, que se cobró 111 civiles palestinos.
En los informes de Naciones Unidas solo se reflejaban una breve línea sobre esta matanza, a pie de página, como él dice. Joe Sacco no solo se remite al formato de una crónica de inmersión, acompañada de relatos de testigos y protagonistas de los hechos, sino que la investigación tiene como finalidad encontrar una verdad sobre las muy poco investigadas matanzas y las razones que explicarían la escasa atención que le brindaron en su momento. El libro es una reconstrucción de los hechos, la masacre de civiles desarmados a sangre fría por parte de las fuerzas israelíes. Una de las críticas que se hace a las obras como la de Spiegelman o de Sacco es que la labor periodística se desvirtúa en materia de objetividad, especialmente si es presentada a la manera de un cómic. Y hay quien dice también que el formato del cómic solo puede ser ubicado por debajo de la literatura, ya que prioriza la imagen a la prosa. Para Sacco, la objetividad es un imposible. Él prefiere dar voz a quienes en un conflicto cuentan con menos posibilidades de llegar a los medios de comunicación. Curiosamente, esta línea de investigación abierta por Joe Sacco en el cómic periodístico es la misma que indagan los autores del periodismo narrativo actual en América Latina, Estados Unidos o Europa. Spiegelman y Sacco fueron pioneros. Le siguen otros, como Dan Archer, que desarrolla propuestas de cómics periodísticos en viñetas interactivas que permiten al lector tener información adicional sobre el tema. Su trabajo Historia gráfica del golpe hondureño fue adaptada al iPhone. Otro es Mark Frior. Su trabajo se ha convertido en un medio más versátil gracias a la animación de su dibujo a través del Flash. Sus cartoons obtuvieron el premio Pulitzer en 2010 en una categoría novedosa y con capacidad para tratar temas complejos en una forma emergente de comentario. El francés Didier Lefebvre, de profesión fotoperiodista, tuvo la oportunidad de participar en una misión en Afganistán durante la invasión soviética en 1985, como parte del equipo Médicos Sin Fronteras. El objetivo era documentar la labor de la organización en estos hostiles tiempos, en esa hostil geografía, con una guerra civil en pleno desarrollo y otros tantos acontecimientos bélicos sucediendo al mismo tiempo. Todo lo cuenta en su obra El fotógrafo. América Latina tampoco queda atrás en esta carrera del periodismo de historietas. La periodista peruana Gabriela Wiener escribió Todos vuelven como guión de crónica radiofónica. Se transformó en texto para la revista argentina Anfibia y posteriormente en cómic con dibujos de Natacha Bustos para la peruana Cometa y terminó como epílogo de su libro Llamada Perdida. Sería fundamental mencionar otras referencias de no ficción como las obras del uruguayo Rodolfo Santullo, Citarrosa o de los argentinos Diego Agrimbau, Los Canillitas, Fabián Salazar, Historietas Reales o Ezequiel García, Creciendo en Público. En el panorama argentino es ineludible también mencionar las entrevistas dibujadas a Ricardo Darín y a Lelutier de Liniers en La Nación. El periodismo de viñetas no solo ha transformado el reportaje y la crónica de inmersión, sino también la entrevista. En 2010, Ricardo Darín recibió en su casa al ilustrador Liniers para experimentar un formato diferente de género periodístico, la entrevista dibujada. En una charla distendida, Liniers dibujó a Darín y recreó la conversación a través de una historieta que se publicaría en la edición impresa del diario La Nación. La inmersión no solo ha transformado el periodismo de viñetas y el incipiente periodismo que busca en la realidad virtual y en los videojuegos nuevos formatos para que el espectador sufra en su propio pellejo la realidad vivida por los profesionales de la información. Ha sido principalmente en el periodismo narrativo donde sus huellas son más claras, contundentes y renovadoras. Este periodismo escrito en primera persona se aleja de los diarios para encontrar mejor acomodo en revistas y en libros. Son textos extensos, renovadores en el lenguaje y en la estructura, donde los límites entre información y opinión se diluyen y la retórica de la objetividad y del distanciamiento se tornan en compromiso y subjetividad. Son textos plurigenéricos que rompen con las normas de los libros de estilo que se estudian en las facultades de comunicación de todo el mundo. Nuevos géneros que acogen
En su seno, en un solo texto, la crónica, el ensayo, la entrevista, el perfil, la biografía, la autobiografía, el autorretrato, la entrevista. Géneros donde tienen cabida la voz en primera persona del singular del propio periodista y las distintas voces de aquellos que sufren las consecuencias de la realidad narrada. Europa, Estados Unidos y sobre todo América Latina son escenarios clave en los que tiene lugar esta modalidad de periodismo narrativo. Por citar algunas obras, valga recordar Limonov del francés Emmanuel Carrère, En la piel de una yihadista de la francesa Anna Erel, Sin ti no hay nosotros de la coreana estadounidense Suki Kim, El hombre sin cabeza del mexicano Sergio González, El hambre del argentino Martín Caparrós, Llamada perdida de la peruana Gabriela Wiener, o El karma de vivir al norte del también mexicano Carlos Velázquez. Este nuevo periodismo narrativo de nuestros días va más allá del ya clásico nuevo periodismo de los años 60, aunque en ciertos aspectos bebe de él y de otras corrientes de comienzos del siglo XX. Estos periodistas narrativos han impuesto otra mirada sobre la realidad, huyen del esquema estereotipado de la actualidad, encuentran en un tiempo reposado, como el buen tequila, la fórmula eficaz de una nueva prosa contundente, vibrante y eficaz. En definitiva, el periodismo que contará el futuro será un producto transmediático en el que diferentes lenguajes, formatos, tecnologías y soportes mostrarán ese mundo que estaba a nuestro lado y que no veíamos. Periodismo narrativo, inmersivo, transmediático, multimedia, dron, interactivo. Pero este nuevo periodismo no viene a sustituir al periodismo tradicional. Por ello, lejos de ello, ambos convivirán sin confrontaciones, uno contando la actualidad, viviendo de fuentes institucionales, precarios y de vida efímera, sobreviviendo en todos los soportes habido y por haber, abusando de géneros ya muy manidos, atados a la retórica de la objetividad y del distanciamiento. Otro, este periodismo que nace fruto de la convergencia, de la investigación, de la renovación formal, del compromiso y de la subjetividad, incluso de la confesión, para dar continuidad a aquellos otros periodistas que abrieron el siglo renovando esta profesión, que abrieron el siglo pasado renovando esta profesión, como fueron John Reed, Nelly Bly, Rodolfo Walsh o Manuel Chávez Nogales. Muchas gracias. Me siento como estar exponiendo la tesis ahorita porque tengo un gran público y entre el público está mucha bibliografía viva, entonces es un honor. Transmedia, convergencia social y participativa. Ese es el tema que voy a exponer y no quiero empezar sin antes mencionar una cosa. El transmedia es narrativa y como es narrativa tenemos que empezar pensando las lógicas de la narrativa tradicional. Y ahí me encanta a mí iniciar con una gran cita que siempre la quise decir aquí. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía habría de recordar aquella remota mañana en que su padre los llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de Caña Brava. Y yo les he colocado este extracto de una parte de 100 años de soledad. El primer capítulo es delicioso, lo volví a leer hace una semana, es la tercera vez que estoy empezando nuevamente a leer 100 años de soledad, cada 15 años creo que lo estoy haciendo y es un ejercicio riquísimo. Y esto de la narrativa, son relatos, son cuentos y los cuentos nos llegan por personajes. Nosotros tenemos afinidad con los personajes. En 100 años de soledad tenemos afinidad con muchos personajes. En mi caso, con Melquíades. ¿Por qué con Melquíades? Porque Melquíades es el que lleva la tecnología, la ciencia. Él es el que le vuelve loco a José Arcadio Buendía y el que hace que le odie Úrsula y el que le dice que es el diablo. Quien lleva la tecnología es el diablo. Y esta cita es interesante porque le dice, además, los gitanos siempre tienen fama, no sé si aquí hay gitanos, disculparán, tienen fama de ser ladrones, de ser embusteros. Y aquí dice que el gitano dio una prueba convincente de honradez.
le devolvió los doblones a cambio de la lupa y le dejó además unos mapas portugueses y varios instrumentos de navegación. De su puño y letra, Melquíades escribió una apretada síntesis de los estudios del monje Hermann, que dejó a su disposición para que pudiera servirse del astrolabio, la brújula y el sextante. Quedémonos con los mapas, la idea de los mapas. Cuando nosotros generamos relatos, primero hacemos un mapa. Quien diga que primero se sienta a escribir frente a la página vacía y no ha preparado nada, es un mentiroso. Todo el trabajo previo que hay por atrás de preparación tiene que ver con la realización de mapas. Y esos mapas, aquí también quiero hacer un homenaje a un gran escritor y a un gran periodista que no se lo considera como periodista, pero que nos enseña mucho con el tema de inmersión, el tema de periodismo narrativo, porque sus obras son narrativas, son periodísticas, que es Manuel Escorza. Él tiene toda su serie de 5 novelas, que es La Guerra Silenciosa, Garabombo el Invisible, Redoble por Rancas, El Jinete Insomne, El Cantar de Agapito Robles y La Tumba del Relámpago. Son una nueva forma de contar sobre lo que pasa a los indígenas, lo que les pasaba a los indígenas en los años 70, sobre las mineras en el Cerro de Pasco. Y ahí yo hice mi primer trabajo de lector transmedia. Me conseguí todas las novelas y mientras iba leyendo, iba ubicándome en el Google Maps, iba acercándome con todo lo que pasaba en el Cerro de Pasco, iba buscando, encontraba todos los datos, completamente fidedigno. Ahí está, si uno quiere ver, es una crónica, pero maravillosamente contada. Y también tenemos, como les decía, muchos personajes, ¿no es cierto? Los Buendía, en Ecuador están los Angurimas, familias. Borges hablaba de su amigo el Quijote, yo hablo de mi amigo Melquíades. Y también me encanta en La Tumba del Relámpago la ciega que va tejiendo historias en los tapices y va contando el futuro. Y el futuro del periodismo es, sí, la convergencia mediática que tenemos acá, la cita de Anaí Lobato. Voy a hacer citas de principalmente iberoamericanos, algún que otro anglo. Pero me interesa mucho esta cita porque dice que la convergencia mediática altera la relación entre las tecnologías existentes, los mercados, los géneros y el público. Es un proceso, no un punto final. Muchos medios y mucha gente y muchos estudiantes y muchos docentes de universidades ven al transmedia como un punto final. Ya, lo hice. No, es un proceso, pero no saben contar y lo único que hacen es utilizar las herramientas digitales, pero no me cuentan nada. No hay profundidad. El transmedia es completamente profundo. No es un tweet, no es postear en Facebook, no es hacer un Instagram. Implica un cambio, tanto en el modo de producción como en el de consumo de medios. Nosotros consumimos de manera completamente distinta, ya lo dijo ayer el profesor Francisco Sierra, consumimos de manera distinta en los medios digitales y las lógicas de producción también son distintas. Pero la mayoría de medios sigue pensando en que hay una hora de cierre, que hay un filtro, siempre hay filtros, pero que siempre estamos pensando en la producción lineal. Hay producción hipertextual, hay producción lógica distinta, de narrativa distinta. Adelante, por favor. El transmedia es una forma de crear lógicas narrativas, no plataformas. Se sustenta en plataformas, pero no. Yo puedo tener la plataforma, pero si no sé contar, ¿qué voy a hacer? Es como yo me compro el Mercedes-Benz. ¿Para qué me voy a ir a comprar el Mercedes-Benz deportivo aquí en Quito si las calles son tan estrechas, los semáforos están cada esquina? No voy a poder desarrollar el carro. ¿Para qué me compro ese carro? Me tengo que comprar otro tipo de carro. Su uso periodístico tiene que ver con formas de contar y de integrar a los testigos participantes en la historia mediante el uso de herramientas tecnológicas. Este es un punto que me interesa destacar. En el periodismo transmedia dejamos de tomar a la gente como que fueran fuentes. Es importante trabajar con ellos. Ya no es solamente la fuente que me da la declaración, es
La persona es el colectivo, es la comunidad que puede trabajar conmigo de manera social en el tema y desarrollar algo propositivo. No es la fuente a la que le cité y se fue. Es también tener una militancia, en este caso, con el trabajo social. Adelante, por favor. Canavilas precisa y dice que el transmedia no es aplicable para todos los géneros periodísticos. Claro, lo informativo más instantáneo no es para el transmedia. Y ahí viene el reportaje, el especial, el webdoc, todos los géneros más profundos, más de largo aliento, que incluyen temas diacrónicos, sincrónicos y que son más permanentes en el tiempo. Los casos de periodismo transmedia que desarrolla la Cátedra Transmedia Latinoamericana de Fernando Irigaray son atemporales, son riquísimos, no caen en la coyuntura y tienen mucho más que ver con estos relatos de la ficción, del arte. ¿Por qué? Porque topan ese tema que nos hace humanos. Si no topa ese tema que nos hace humanos, no sirve el periodismo tampoco. Adelante. Necesita contextualización, profundización y algo importantísimo, estética. Usamos todas las tecnologías con la misma estética. Usamos todos los Twitters, todos los Instagram, todas las plataformas son asépticas. Ahora están molestando aquí en Quito a todos los que venden los jugos de naranja. ¿Por qué? Porque es una estética distinta. Es una estética de exprimir sin lavar la naranja. ¿Cuántos de ustedes exprimen lavando la naranja? Yo no. Yo me chupo la naranja directamente y tendrá un montón de bichos, sí, pero es normal aquí. Es lo rico. Ensuciarse las manos es saber trabajar también y hacer periodismo, ensuciarse las manos. Entonces, eso me da una estética, sea una estética que no nos guste, pero es una estética. Y en los medios digitales carecemos de estéticas, no hay eso. Nadie le mete mano al código para poder desarrollar algo propio, característico, que represente su idiosincrasia. Zencarelli asegura que la narrativa transmedia posiciona a la audiencia de manera activa y no es simplemente consumidora de platos elaborados por la industria cultural, ya que la gente le da nuevos significados al crear, continuar y enriquecer el valor de las historias. Es muy cierto. Nosotros, cuando consumimos el transmedia, somos una audiencia distinta. Todo lo que el profesor López nos dice de la inmersión, la participación, la interactividad, la multimedia, es cierto, está acá. Ya lo tiene la industria cultural, pero es interesante que nosotros, y aquí viene lo de la estética también, que nosotros conozcamos cómo está funcionando la industria cultural para, a partir de ella, saber qué es lo que no queremos hacer. Todos nos parecemos a CNN, todos los medios quieren parecerse a La Nación, al Grupo de Diario de las Américas, y no encontramos medios, cibermedios, que sean, como decía Omar Rincón, que tengan esas sensibilidades, la sensibilidad negra, la sensibilidad gay, la sensibilidad trans, la sensibilidad india, la sensibilidad longa o la chola. ¿Dónde están esos medios? ¿Dónde están esos cibermedios? ¿Y dónde están esas historias también en el transmedia? Los usuarios somos testigos y actores de lo que ocurre. Somos actores porque estamos participando interactivamente, haciendo que se mueva, que se modifique la historia. Hay un itinerario y nosotros vamos buscando. Y de esa manera, lo que ocurre con la historia es que los medios masivos nos imponen unas historias. Y desde los otros medios, desde la generación de transmedia, nosotros vamos proponiendo historias distintas, completamente, porque son historias más permanentes,
Historias que cuentan sobre personajes y nos hacen vivir con esos personajes. ¿Por qué queremos tanto a Melquíades? ¿Por qué lo quiero tanto yo a Melquíades? Porque lo siento más próximo a mí. Y el periodismo tiene que contarme eso, y el transmedia me cuenta eso. En lo informativo no me cuentan nada que sea más próximo a mí. Me cuentan algo inmediato, pero no me cuentan algo profundo. No me hacen llorar con esa historia. No me tocan la fibra. Porque al siguiente minuto me están contando sobre los goles de Messi, o me están contando, y ahí me hacen llorar. ¿Por qué? Porque Messi es un artista con el balón. La estética del transmedia radica en los diferentes tipos de usuarios que tienen los medios digitales. Y aquí es algo importante que me interesa profundizar también. Nosotros somos consumidores de software cultural, como dice Manovich. Consumimos software cultural. Y nosotros estamos modificados también por ese software cultural, por el Photoshop, por usar WordPress, por usar Joomla, por usar Drupal. Y ahí ya vamos teniendo comunidades. Los drupaleros son distintos a los que hacen Joomla y a los que hacen WordPress. Y empiezan las comunidades tecnológicas, los que son linuxeros, los que son maqueros, los que meten código en Python, distintos, ¿no es cierto? Y son usuarios de códigos y usuarios de software cultural. Una de las salidas que tiene el transmedia no es desde los medios. Los medios no le invierten al transmedia, a lo menos aquí en el Ecuador, y ayer lo dijo claramente Orlando Pérez, que se habían gastado mucho dinero en los Estados Unidos para lo de la pedofilia. Gastaron, no invirtieron. Una cosa es gastar, otra cosa es invertir. Aquí tampoco se invierte. Y quienes deben invertir en eso principalmente son las carreras de comunicación, pero las carreras de comunicación tampoco conocen primero, sobre contar historias, y segundo, sobre tecnología. Sean públicas o privadas, no invierten en eso. Entonces, cada uno de los estudiantes les toca salir por fuera y ver dónde pueden usar, en dónde pueden instruirse. Y hay que profundizar también en estos temas de narrativas estéticas y las plataformas, porque los contextos nos dan más riqueza para la navegación. Nos dicen qué es lo que podemos usar de mejor manera. Yo provengo de una universidad que privilegiaba la narrativa, pero se quedaron en lo tecnológico. Di clases en una universidad que privilegia lo tecnológico, pero que no saben contar. Y eso es lo que pasa en el mundo actual. O utilizas o sabes contar, o te pones en la forma de soy apocalíptico, soy integrado, lo rechazo. No, somos convergentes. El transmedia es convergencia y debemos ir adaptándonos y sabiendo a quiénes estamos contando también. Se piensa en mucho caso que todos los usuarios son iguales. Los medios generalistas piensan que todos son iguales. Estamos contando para un niño y estamos contando para un viejo de 80 años. No, el periodismo en ese caso sí ha cambiado con la tecnología y con el uso del software cultural. No le puedo contar lo mismo a mi hija de 5 años sobre el terremoto que a mi hermano de 45. Mi hermano puede llorar más, mi hija todavía no sabe qué es lo que pasa con la gente que murió. Pero si le digo terremoto, ella empieza a llorar porque estábamos en un sexto piso y el departamento empezó a moverse así. Y no quería volver esa noche a dormir en la casa. Entonces, ahí tuvo una experiencia transmediática brutal. Adelante. Debemos dedicarle más tiempo a la estética narrativa, a la creación de comunidad, para ser profundo y vinculante. Las comunidades. Si nosotros decimos que no hay lectores, hay comunidades de lectores. No es que todos sean lectores. Y las nuevas plataformas nos generan una lectura distinta ahora. Adelante, por favor.
En este punto sobre periodismo transmedia, Luciana y Denis Renaud, por eso les decía que tengan en cuenta lo de los mapas. Ven en el uso, y ya lo dijo el profesor López, el uso de los mapas interactivos. Es muy poco el uso de mapas interactivos en los medios aquí. Es una representación de un territorio de forma simplificada, más sencilla de comprender, con una función informativa. Los mapas que se utilizan actualmente no tienen un trabajo más allá de poner el punto de dónde queda la cosa. Y listo. Las infografías que se presentan son eso. Y lo que nosotros queremos y lo que estamos proponiendo desde el Media Lab, que es un espacio generado aquí por CIESPAL, la Universidad de Brasilia y la Corporación Infodesarrollo, es vincular a las comunidades. Por eso hablábamos de comunidades y mapas. Y quiero que ustedes se queden con esta imagen primero. Seguimos en el homenaje, iniciando el homenaje. Ese es el mapa de Macondo, que se presentó en la Feria del Libro de Bogotá. Está Comala, Yotanapatagua, lo que hizo Faulkner, no me acuerdo, nunca lo supe pronunciar. Está La Mancha, el Lejano Oriente, y ahí también debería estar la costa ecuatoriana con los Angurimas, debería estar también, no en el tiempo, pero sí en el espacio, el Cerro de Pasco. Los mapas. Trabajar con los mapas es trabajar con capas, es trabajar con información, es trabajar de una manera transmedia distinta. Estamos habituados a poner el GPS y movernos en el celular, pero ¿cuántos de nosotros sabemos leer lo que dice el mapa? ¿Cuántos de nosotros sabemos leer un mapa, hacer itinerarios en un mapa? Y eso es lo que hacen muchas comunidades que trabajan con mapas. Y hablando de comunidades, es algo que el periodismo transmedia tiene que empezar a construir. Y no solo el periodismo transmedia, sino el periodismo digital. Una comunidad existe cuando establece un vínculo entre espacio y necesidades que se generan en torno al espacio y que son vividas. Los quiteños, los ecuatorianos y los que estuvieron aquí el 16 de abril pasado, vivimos en un espacio lo del terremoto. Y a partir de eso, por favor, se creó una comunidad, Mapping Ecuador, en Telegram. Si ustedes pueden ver, hay 157 miembros hasta el 2 de mayo. Esa comunidad sigue creciendo. Y con esa comunidad hemos trabajado, nos pegamos después nosotros, fue iniciada por Daniel Orellana de la Universidad de la SUAY, un geógrafo que empezó y dijo: ¿dónde está la información? Los medios no han respondido. ¿Dónde está la información cartográfica y geográfica de los daños? Empecemos a trabajar. Y entonces se crea una sociedad, una comunidad social en la que está constituida por redes. Se establecen redes. Adelante. Y esas redes no están solamente aquí, empiezan a trabajar desde fuera. Hay 2.918.368 elementos, es decir, todo ese número de casas, vías, puentes, escuelas, que todos estos 2.301 contribuidores empezaron a trabajar en los mapas de OpenStreetMap. Desde Nepal, Alemania, Francia, Colombia, Estados Unidos, España y Ecuador. Empezamos a crear comunidad. Esta comunidad ya existía mucho antes, pero con el terremoto empezó a crear más contenido. Y ahí están los mapatones que se realizaron en Quito, en Cuenca, en Ibarra, en Ambato. La gente se fue pegando, fuimos llenando, hemos llenado ya dos salas de la Flaxo de 30 computadoras en 2 días,
con voluntarios que quieren saber cómo se hace esto, para mapear. Con los medios, ¿qué tiene que ver esto con los medios? Los mapas no los trabajan, como ya les decía. La comunidad, y también esta es una falencia de la comunidad. Después, cuando ya nos reunimos con ellos, vieron que era necesario tener mayor visibilidad mediática, y ahí se hicieron dos plataformas, una desde el laboratorio de la SUAY y la otra con Ushaidi, otra plataforma. Y vieron que la visibilidad era importante para la toma de decisiones públicas, porque ellos como comunidad fueron al 911, fueron a espacios de mitigación de desastre y les fueron a enseñar datos que ellos no tenían, que lo público no tenía. Entonces dijeron, necesitamos hacer accesible la información existente que hemos levantado a la comunidad. Y desde ahí hemos empezado a tener vínculos con algunos cibermedios, y lo que nosotros estamos viendo es que las comunidades, lo que les decía al inicio, las comunidades, en este caso las comunidades de mapeadores, deben ser parte de la creación de contenidos transmedia, ya no como fuentes. El trabajo que ha hecho todo el grupo de Mapping Ecuador ha sido reflejado en dos publicaciones, una en El Expreso y otra en El Comercio. Listo, chévere, pase la página y listo. Pero el medio, ¿qué está haciendo con los mapas? Hay un trabajo de ir modificando el código, y aquí es algo importante que dice Manovich también, que es el software cultural lo que hace es darle a la gente, al usuario, las herramientas para que lo personalice. No es solamente de tunear el celular con la foto, sino también de tunear, personalizarle al programa, darle las características que yo quiero que se desarrolle. Y eso lo hacen las comunidades, y los medios no trabajan directamente con las comunidades. Las respuestas al terremoto, tenemos 19 iniciativas en total, 19, completamente desperdigadas. Ahí ustedes tienen, 14 son iniciativas con mapas y 13 son iniciativas con crowdsourcing. ¿Por qué ha cambiado el periodismo? Porque las comunidades se juntan y desarrollan nuevas formas, nuevas plataformas para contar otras historias también. Esto es contar muchas historias. Hemos conocido a mucha gente que no se ha ido de voluntario a Canoa o a Jipijapa, sino que ha hecho su voluntariado desde aquí, desde su computador, sabiendo lo que se puede hacer, desde sus experiencias, desde sus capacidades. Y aquí vamos con algunas conclusiones también. El periodismo sí ha cambiado, porque la organización social ha cambiado. Vean ustedes cómo, en torno a los mapas, vamos cambiando la configuración para poder tener un eco en el servicio público. Los desarrolladores de Ushaidi ya fueron aceptados por el 911 y la Cruz Roja para que su plataforma sea utilizada por ellos. No cobraron un centavo, trabajo de 24 horas para poder ayudar. El periodismo hace también eso, pero no se vincula con las comunidades. El periodismo tiene que incluir a las comunidades digitales. El periodismo digital, como tal, debe ser parte de las comunidades digitales. Debe hacer esa militancia digital. En la vida digital se necesita ser claro de dónde estoy. Si soy maquero, si soy linuxero, si soy Windows, pero definirlo para poder saber cómo me voy a asociar, cómo voy a establecer las redes. No es que lo voy a aislar. En muchos casos del periodismo tradicional lo que hace es eso, aislar. No porque no es de mi línea, no porque no me cae.
Las comunidades de profesionales y expertos también tienen que ser parte de esas inteligencias conectadas, y el periodismo lo que hace tradicionalmente no es conectar inteligencias, sino poner solamente en un escaparate al experto y se fue, pero no se conecta con ese experto, no se conecta con esa experiencia, no se conecta con esa vivencia. Entonces no me crea una narrativa donde tengo a la persona que sabe sobre eso y yo sé contar. Entonces vinculémonos, narremos, creemos historias en ambientes digitales. Por eso decía, no hay inteligencia colectiva. Incluirlas, como les digo, eso hace que la mutación del periodismo tradicional no esté exclusivamente en la tecnología, sino en la vinculación social, en la vinculación efectiva y afectiva, en cómo yo genero contenidos para usarlos y divulgarlos en la red. En este caso de los mapas, todavía estamos intentando que se vinculen medios. Ya estamos haciendo que un cibermedio, Jekyll City, empiece a trabajar con lo que ya está levantado, que se formen también los periodistas en cómo utilizar OpenStreetMap. El transmedia promueve participación y generación de conocimientos. Eso es lo fundamental, eso es lo que queremos con el periodismo digital. Y que los equipos realmente sean multidisciplinarios. Y ahí está una clave de por qué el periodismo sí ha cambiado. Ya no necesito tener una redacción llena de periodistas que no saben programar, que no saben tomar fotografías, que no saben hacer un video. En ese sentido, es lindo poder decir que uno ha hecho de cargacables. Yo fui cargacables de una televisora en el conflicto del CENEPA, cuando estaba Sixto de presidente. Yo era un cargacables, yo llevaba la microonda. Fotógrafo no soy, porque soy malo, soy miope. Fui redactor, fui periodista, fui un oficio que a nadie le gusta, corrector de textos en la redacción. Yo era el último que salía con el editor. Me las sabía muy bien en el periódico las cosas. Ir probando cosas. De código no sé nada, me interesa, pero conozco a la gente. Conozco a la gente que sí sabe tomar fotografías, que sí sabe hacer buen video, y eso es lo que hacemos en el Media Lab. Buscamos a la gente, les ponemos en contacto y empiezan a trabajar juntos. Las inteligencias y las aptitudes empiezan a conectarse. De lo contrario, lo que hacemos son guetos. El gueto del experto y el gueto de los periodistas, que se siguen lamiendo entre sí, como jaurías de perros. Y entonces tenemos al perro alfa y al perro beta, el que está al inicio. No, lo que queremos es que esto sea una orgía como en el Arca de Noé, donde estén todos los animales y se pueda trabajar de manera consensuada. Y así, de esa manera, nos volvemos más inmersivos, porque sabemos qué es lo que está aportando cada uno desde su punto de vista y desde su trabajo. Y tenemos mayor conocimiento con los diferentes oficios y trabajos, pero también el usuario encuentra que hay un mayor respeto hacia él, porque le estamos entregando a los expertos que saben hacer de eso. No le estamos consultando a alguien para que nos dé una fuente, sino que a él lo vinculamos dentro del trabajo. Es como decir cuando uno va al médico y, bueno, ¿a qué médico me está mandando? En el periodismo es, el doctor tal dijo que usted puede hacer eso. No, el doctor tal trabaja con nosotros y él nos está diseñando las cosas, nos está aportando. Es diferente que tener al consultor, a la fuente o a la persona que está trabajando conmigo. Lo que habíamos dicho, trabajamos con software cultural y no asumimos que eso es parte de nuestra cultura. Somos software cultural. Ahí parecería que es completamente orientado hacia la tecnología, pero sí y no
Nosotros sabemos qué es lo que hacemos con la tecnología, no la tecnología nos tiene que modificar. Desde lo cibercultural, el periodismo digital debe y tiene que ser activista con el software cultural. Declararse qué es lo que trabaja en periodismo digital. Yo soy código abierto, yo soy Linux, yo soy Mac, yo soy Adobe, pero dígamelo para saber a qué me atengo. Lo mismo pasa en el periodismo tradicional. Yo soy de izquierda, yo soy de derechas, yo soy blanco, yo soy de la liga. Yo no me caso con ningún otro equipo. Estamos ya yendo para bajar, pero no me importa, yo sigo siendo de la liga. Estamos malísimos, pero me alegra lo que le pasa al Independiente del Valle. Veamos. Entonces, trabajar con jigs es riquísimo. Yo no veo redacciones en donde hayan jigs. Trabajar con gente como los de Big Bang Theory sería divertidísimo. Aquí en el Media Lab tenemos un grupo de estudiantes de la Salesiana que parecen Big Bang Theory, son igualitos y nos desarrollan actividades muy ricas y que convocan a la gente y que convocan a comunidad. Generar comunidad no lo hacen los medios, generar comunidad lo hace el trabajo periodístico, sí, de convocar a comunidades de expertos para desarrollar temas. Para ir algo en conclusiones, como les decía, el mapa de Macondo, los mapas que se han trabajado en torno al terremoto, nos lleva al tema grande de la creatividad con los géneros. ¿Cuándo se pensó que un mapa me podía dar ideas para generar contenido periodístico o contenido ficcional? Contenido ficcional siempre. Uno siempre parte haciendo mapas. Los géneros se van mezclando mucho en el periodismo transmedia. Ya no tengo algo puro y definido, y eso es algo también que las escuelas de periodismo y de comunicación, pedagógicamente funciona saber distinguir los géneros, pero funcionalmente ya no. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Un reportaje? No, estoy generando información. ¿Puedo hacer una novela de gran reportaje? Sí, El hambre, de Caparrós. Pero tengo toda la pentalogía de Scorza, que es un gran reportaje sobre la situación y explotación de los mineros indígenas en el Cerro de Pasco. No debemos repetir los modelos establecidos de la industria cultural. ¿Para qué? Ya pasó eso en la burbuja de los 90 con las .com y seguimos cometiendo los mismos errores. Todos quieren ser Google, todos quieren ser Facebook, todos quieren ser Twitter y nadie quiere ser cholo.com. Nadie quiere ser longo.com. ¿Por qué? Desde lo local puedo ser completamente mundial. Y ahí viene todo lo que nos enseña la industria cultural de la música, con músicas muy locales que llegan a ser mundiales. El vallenato, por ejemplo. El pasillo aquí. Aquí. Delfín Quispe, ese. Entonces, nosotros debemos crear estéticas, completamente debemos empezar a pensar en crear estéticas en todas las labores periodísticas. Si ustedes cogen los medios tradicionales, todos son igualitos estéticamente en las plataformas digitales. Ninguno se diferencia de otro. Pero los que son cibermedios y van naciendo desde la cultura digital saben cómo modificar el software cultural, usarlo mejor. Y solo si nosotros conocemos nuestra tradición narrativa, nuestra tradición estética, la transformamos y la adaptamos de manera digital, vamos a poder salir de esos 100 años de soledad y de esa condena que tienen las estirpes que tenían los Buendía. Solo así nosotros podemos salir y tener una segunda oportunidad en la tierra. El periodismo digital nos la da, el transmedia nos la da. Ojo, pero no con la información instantánea. Eso es otra cosa. Si queremos hacer
buen periodismo, el periodismo transmedia nos ayuda para profundizar, para conocer personajes, para vincularnos con ellos, para estar navegando por mapas. Por eso la cita de Melquíades, que le regala el mapa de Hermann. Y lo que hace José Arcadio es encerrarse en su estudio y ver todo lo que podía hacer en ese mapa. Nosotros hacemos lo mismo con Internet, nos encerramos y empezamos a navegar en Internet. Pero ¿qué es lo que sacamos? José Arcadio Buendía saca una estirpe grande, pero nosotros lo que hacemos es seguir metiéndonos más en esos 100 años de soledad con Internet, a pesar de que tenemos una gran autopista para poder contar y mostrarnos mucho más de manera profunda y no inmediata. Muchísimas gracias.